¿Cuántos vinieron hoy a la casa del Señor profundamente agradecidos? Bueno, tiene tiempo todavía. Nadie podría comprar lo que el Señor está derramando en este lugar hoy, ni con plata, ni con renombre, ni con títulos, ni con honores, ni con sacrificios, porque no depende de lo que nosotros hacemos para Él, sino de lo que Él hizo para nosotros. Sí hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que es, como dicen Romanos, darle nuestro culto racional. Venimos con entendimiento de qué es lo que debemos hacer. Pero todo lo que pasa, todo eso que hemos desde el tempranito empezado a clamar al Señor para que Él se mueva, con su Espíritu Santo se haga real su persona y toque cada una de las necesidades, eso viene de Él. Él diseñó este día para cada uno de ustedes. Trabajó para que usted sea bendecido en este día. ¿Desde cuándo? Desde que pensó en usted. Trabajó Dios desde el primer día, cuando ni siquiera estábamos en el pensamiento, porque no había hombre o mujer en el suelo de esta tierra. Dios pensó en cada uno de nosotros, porque dice el profeta, no solamente desde el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo, Dios te tenía pensado. Él soñó con tu vida. Él diseñó tu vida y la preparó para este día. ¿No te emociona? Lo que te perdés, hermano y hermana. Lo que te perdés si no te emocionás con las cosas espirituales. Te estoy diciendo que Dios, el Dios de dioses, Señor de señores, ya te tenía en cuenta. ¿Cuánta gente sufre porque dicen no me quieren, no me tienen en cuenta, no piensan en mí, esperando de algún otro el reconocimiento? A veces hay tanta ocupación y tanta preocupación que quizás no te da el tiempo, pero hay alguien que te piensa todos los días, de tal manera que hoy estuvo trabajando. Trabajó antes, trabajó cuando diseñó el plan de salvación, porque Eva y Adán lo frustraron, y empezó a pensar en cómo hacer para que puedas entrar al cielo juntamente con Él y tener vida eterna. Y mandó a su Hijo Jesucristo, luego de haber enviado y hablado de muchas otras maneras, pensó en cada uno de nosotros. Sí, y lo entregó. Y se entregó Jesús por amor. Ese amor que muchas veces buscamos. Ese amor es el que quiere que reine el Señor en su iglesia. El amor que habla Corintios, el que sintió Jesús, puro, perfecto, desinteresado, así como Él. Ese amor es el que te brindó Jesús. Por eso podés ser llamado hijo de Dios. No había otra manera. No había otra forma. Claro, de tal manera pensó que como fue perfecto, santo, puro, y logró cumplir el cometido para lo que venía, que era llegar a esa cruz sin merecerlo, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Pensó tanto en nosotros que no le importó su propia vida, no le importó dejar la deidad, la gloria, el poder, no le importó. Pensó en cada uno de nosotros y vino y se entregó. Y no terminó ahí, no paró, se fue a las profundidades, allí al Hades, donde estaban muchos esperando la gran victoria, que se rompieran las cadenas que el diablo había tenido por miles y miles y miles y miles de años. Y Él, el único, el puro, el perfecto, el que no pudo ni retener la muerte,
se fue a predicar a los espíritus encarcelados. Pensó en nosotros, porque cuando salió al tercer día en victoria, se fue a sentar al lado de la diestra del Padre y empezó a interceder por la iglesia. Y le dijo: yo ahora me voy, pero viene uno. Ese yo ahora puedo estar con vos, Pedro, con vos, Juan. Pero ese que viene te va a consolar, te va a fortalecer, te va a enseñar, te va a guiar a toda verdad y justicia. Yo voy a estar orando para que llegue. Y trabajó y lo envió. Y llegó el Espíritu Santo para que no digamos que estamos solos, que nadie piensa en nosotros. Todos los días que tengas de vida y quieras estar cerca de Él, el Espíritu Santo, si lo dejas, va a estar tan dentro tuyo que te va a llevar y te va a empujar todo el tiempo hacia la persona de Jesucristo, hacia su palabra, hacia la voluntad de Dios. Mire si nos piensa y nos ama. Entonces no es casualidad que estemos. Ya lo sé, Vivi. Yo les pregunto, ¿cuántos en este día sienten la plenitud de Cristo en sus corazones? Qué bueno. No está de más entonces. A veces no nos sentimos plenos, llenos. A veces nos vaciamos y por distintas circunstancias nuestro vaso parece que no estuviera como la copa que dice David en el Salmo 23, desbordando. A veces las circunstancias parece que no permitieran que llene nuestra vida, las que fueran. Hoy Él te quiere pleno, te quiere lleno. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Y es más, su vara y su cayado, la corrección, el aliento que va a producir eso, no nos damos idea. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí. Y aderezas mesa, servís un banquete, lo preparás delante de mis enemigos, porque aunque usted no lo quiera creer, tenemos enemigos, de esos que no se ven, pero que están en los aires, huestes espirituales de maldad, que trabajan de día y de noche para poder impedir la obra de Cristo en nuestras vidas y en la iglesia y que conquistemos a otros. Pero también usa a hombres y mujeres para perturbar, para lastimar, para dañar, para herir. Prepararé una mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mis pensamientos, mi mente, aquello que yo siento. Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe para qué se usaba antiguamente el aceite? Lo decía un pastor de ovejas. Entre tantos símbolos que tiene el aceite, ¿sabe para qué era la unción? Tenía muchos significados. Cuando uno quería reconocer y fue a buscar a Samuel, a quien tenía que ungir como rey, fue a buscar a uno, a otro, lo encontraba, y ¿a quién llegó? A David. Y era un símbolo de que el poder de Dios, de que el revestimiento de Dios, de que la voz de Dios era el que elegía y revestía a esa persona para lo que lo llamaba, lo ungía. Pero también tenía un montón de otros significados, y sobre todo el pastor de ovejas, que tenía que llevar un cuerno con un poquito de aceite, que era para restaurar heridas, para curar heridas. Muchas veces hay cosas en la mente que nos turban y nos perturban y nos lastiman y nos hieren, pensamientos que atraviesan, cosas que se enquistan en nosotros, y Él unge, Él suaviza con su Espíritu Santo, con su palabra que es Espíritu, para quitar eso. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántos quieren que usted, su copa rebose en el día de hoy? No le hablo de la felicidad momentánea, porque, por ejemplo, hoy nos gozamos, nos alegramos, estamos contentos, felices, compartimos, disfrutamos.
No le hablo de la felicidad de que las cosas le salieron bien en el trabajo, que bueno. No le hablo de la felicidad del alumbramiento. No le hablo de la felicidad de que su hijo progresó y pudo conseguir un trabajo. No le hablo de esos momentos que son felices para nosotros, donde vamos y egresó, terminó, ahora empieza una carrera nueva. No hablo de esa felicidad, de lo que nos dan los momentos de la vida que vivimos. Le hablo del gozo profundo. Ese gozo lo va a sostener y lo va a fortalecer. Y eso es lo que usted no puede perder. Para poder cumplir con la palabra que hoy trae el Señor, que se llama compromiso, necesitamos mucho del gozo que proviene de Dios. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nos comprometimos con Dios, hay algo que debemos hacer que no depende de Él solamente, sino también de nosotros. Cuando usted se compromete a algo es como dar su palabra de fidelidad a hacer algo que usted ni siquiera sabe qué va a pasar el día de mañana. Cuando usted pasa al altar y se compromete delante de Dios a ser fiel a su mujer y la mujer a su esposo, no sabe qué es lo que va a venir, pero le anticipa el siervo, el ministro de Dios, que va a haber momentos difíciles, duros, alegres, porque le pregunta, ¿en la enfermedad o en la salud? ¿En la riqueza o en la pobreza? ¿No les dice? Y les presenta la realidad de lo que van a vivir, no saben cuándo. Pero usted, a pesar de eso, ¿qué hace? Le dice fuerte, sí, quiero, ¿verdad? Pues todos nosotros, dígame si hay alguno por primera vez en el día de hoy aquí en la casa del Señor, levante su mano. ¿Hay alguien por primera vez que nos está visitando? Todos ya hemos venido. Alguno quizás nos visita, pero no ha sentido ese toque de Dios de pasar y reconocerlo como su Salvador. ¿Alguien no ha aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador para nuestras vidas? ¿Todos aceptaron a Jesús como Salvador? Levanten sus manos. ¿Todos? Entonces esta palabra les viene requete bien. Y para los que me escuchan que hoy no pueden estar y que también están siendo hijos de Dios, viene más que bien. Dice su palabra en el libro de Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y les dice algo que solemos cantar y lo sacamos muchas veces como promesita bíblica. ¿Cuántos conocen solo esta parte del versículo y no conocían todo lo anterior? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué cree que Josué está dando todo este discurso? Casi 20 y pico de capítulos después pasaron un montón de cosas, desde el llamado que Dios tuvo para él. Luego de que Moisés tuviera que sacarlos de la esclavitud, porque fue Dios, sí, pero necesitó a Moisés. Un hombre que se tuvo que preparar y entrenar porque no estaba preparado. Porque había arremetido y había hecho algo, aunque estaba el llamado y la elección de Dios para él, se apresuró y actuó de una manera que no era la que le agradaba a Dios.
Los impulsos, los sentimientos, las emociones nos pueden jugar malas pasadas y podemos retardar el proceso y el trabajo de Dios que quiere para los suyos. 40 años le costó. 40 años le costó. Luego de todos los 40 que había estado en cadenas en Egipto. ¿Sabían? Sí. En el desierto tuvo que aprender a ser tratado por el Señor. Y salió ya grande. Y cuando aprendió la lección, le decía: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Así. Él fue el que le dijo: si vos vas adelante, yo sigo, porque la tarea no es fácil, iglesia. El Señor necesita en estos tiempos el compromiso de los suyos para hacer su obra. No era solo Moisés el que tenía que hacerla. Eran de 70 que habían llegado solamente ahí a Egipto. Por allá con José, ¿se acuerdan? Cuando entró su papá con sus hermanos y su familia. Y pasaron años y salieron más de 3 millones. Enriquecidos por Dios, aún en la esclavitud, con la promesa de una liberación. ¿Para qué? Deja ir a mi pueblo para servirte. Así dice. ¿Quién lo dijo? Así lo dijo ¿quién? ¿Quién estaba procurando formarse un pueblo y salir con tantos propósitos, pero el más importante de todos que era que viniera él? Mesías. Por eso decía que pensó Dios en nuestras vidas. El trabajo que tuvo que hacer Dios a través de los tiempos y los tiempos y los tiempos para que llegara esta gracia maravillosa. Pero vuelve a hablarle otra vez de nuevo el Señor a su pueblo de compromiso. Son tiempos tan difíciles, hermano y hermana. Cuando uno escudriña la palabra, podía leer la vida de Josué. Era un hombre particular de Dios. Siempre manifestó algo diferente. Y no es porque Dios era arbitrario. Él sabía apartarse de lo que no le agradaba a Dios. Cuando Aarón y María saltaban alrededor del becerro, Josué se puso junto con Caleb al pie del monte mientras Moisés esperaba los mandamientos de Dios. Y se burlaban de él seguramente, pero él decía: yo no me voy a contaminar con esos dioses. No lo hizo. No lo hizo cuando tuvo que entrar a la tierra que les prometía Dios. Por eso cuando envió a 12, solo 2 vinieron con un mensaje diferente para el pueblo y el líder de Dios. Dios está esperando levantar muchos hombres y mujeres que sean distintos. Hay algo que nos hace distintos, iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Estar llenos de su palabra, de la sabiduría, del conocimiento, de la letra, pero también de las experiencias con Dios. Él tuvo experiencias. Sí, por eso lo escogió. No es por linaje, por rango, porque había algo diferente. Y le pidió, en el capítulo 1 usted lo lee: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y hoy te vuelve a decir lo mismo, iglesia: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A veces vas a tener que sacar fuerzas de donde sentís que no las tenés. Eso es esforzarte. Algo banal, trivial. Salen los deportistas a jugar y están perdiendo su partido. Y el entrenador los alienta y los arenga. Y les dice: vamos que hay que darlo todo. Ahora no se me queden atrás, hay que entregarlo todo. Y van perdiendo. Y faltan segundos.
Y ahí está la voz de aquel que los guía y los lidera. Y ahí hay mucha gente del otro lado que está alentando a ese grupito para que puedan hacer el milagro. ¿Y sabe qué hacen ese grupito de personas? Salen al ruedo. Y cuando hay alguien que te guía y te alienta, no que te grita, te reta permanentemente o te dice cosas, que te dice la verdad, que te ama y te corrige con verdad, porque cuando le dijo a Josué, le dijo, mira que te mando que te esfuerces, le habló con amor y seas valiente y cumplí con todo lo que te mando. ¿Para qué? Para que no te castigue. Para que no te deje mi presencia, porque si no, no te va a ir bien. No es que lo retaba o era malo, es que le decía la verdad. Hoy pude ver algo de eso así más o menos. Un grupo de 5, 6, 10, 12, entraban, salían. Creo que se quedaron sin voz más de uno. Porque aquel que los alentaba trató de decirles de la mejor manera cómo hacer. Parecía un partido de la NBA. En el último segundo empataron y un tiempito más lograron ganar un partido. Y yo mientras los miraba decía, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos al arengador más grande de todos. Tenemos al Espíritu Santo todo el tiempo, no ahí, no allá, no. Acá adentro. Tengo al Espíritu Santo que se acuesta conmigo, se levanta conmigo, me acompaña al trabajo, sube al auto, baja del auto y las cosas que tiene que aguantar, pobre Espíritu Santo. ¿O no? Nuestros humores, nuestros estados de ánimo, nuestras cuestiones, nuestros berrinches, nuestros enojos, nuestros malhumores, las cosas que tiene que aguantar el Espíritu Santo. Y yo decía, estos chicos van y pelean por unos puntos y por una gloria que es efímera. ¿Por qué ganás y mañana perdés? Y nosotros que nos estamos peleando la vida eterna, que estamos luchando para llegar del otro lado. Cuando le habló a Josué le dijo, vino y le dice, yo no sé, sí, yo veo esos gigantes. ¿Ustedes no tienen problemas? ¿Tienen problemas? Alguno me dice, ¿querés que te cuente? De este tamaño más o menos llegan hasta allá arriba, como los que vieron los 2 espías que entraron. Pero 2 vinieron con un mensaje diferente. Sí. Los gigantes son reales, iglesia, los problemas son de verdad y están más grandes que nunca. Y te voy a decir algo más. Dios ya te lo reveló en su palabra. Cuanto más cerca estemos del día final, más grandes van a ser los problemas, pero mayor es al que servimos. Dios es tan grande y poderoso que Él puede reducirlos a un bocado de pan. A los gigantes Dios los reduce a un bocado de pan, pero necesita hombres y mujeres comprometidos que le crean a su palabra y no al vecino, a la vecina, al de adelante, al de atrás que te desalienta. Si ya bastante tenemos al enemigo todo el tiempo, ¿o no? Comprometidos, nos quiere comprometidos. Le dijo, sus padres queridos sirvieron a otros dioses con minúscula. Sus padres no estaban en otro lugar, apartados de la gloria de Dios. No era que conocían otras cosas. Sí, muchos llegaron de ustedes, de ahí, del mundo, de la vileza. No conocían al Dios verdadero, ¿o no? Y les pregunta, ¿qué quieren hacer ahora? Hasta acá llegamos. Llegamos hasta acá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Les canto como suelo hacer? Les diría de esta manera. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Hay muchos que miran para atrás
y dicen ante las circunstancias, yo antes, al final de estar a Cristo, estaba mejor. Qué mentiroso que es el diablo. ¿Y cómo le das lugar para que él te cuente sus mentiras? Es mentira que vas a estar mejor, porque con él estabas prisionero, no eras libre, no tenías libertad. Es mentira que tenías paz y gozo, porque él no la puede proveer. Y las cosas materiales o emocionales no te dan ni paz ni gozo. Porque lo que él produce es tan grande que podés estar en tu barquita y todo se sacude y te van a venir a preguntar, ¿qué pasa? Como le dijeron a Jesús. Tenés cuidado de nosotros, nos hundimos. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Qué hacía? Dormía. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Sí? Sí. Aunque todo, ahí en Apocalipsis te dice, aunque se moviera la faz de la tierra, cielo y tierra podrán pasar. Pero este libro, lo que dice acá, esta palabra que hoy les estoy leyendo, esa tiene cumplimiento. Y si el Señor te está convocando porque te dice que te va a dar herramientas para que puedas servirle, Él te llamó con un propósito. El compromiso se llama servicio. ¿Cómo se llama el compromiso? ¿Quiénes sirven? Hoy Pame, cuando empezaba la reunión, nombraba algunos nombres para el servicio. ¿Solo 2 o 3 sirven al Señor? ¿Dios sacó a esos 3 millones solo para que Moisés, Josué y Caleb le sirvieran? ¿Para eso los sacó? Deja ir a mi pueblo para servirme. Su pueblo quiere que le sirva. Porque dijimos que somos un cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo no es todo cabeza, todo corazón, todo hígado, todo riñones. Necesita de cada uno de los órganos, necesita de cada uno de sus miembros, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero hay que servirle. Ahora, ¿cómo le servimos? Si yo les pregunto cuántos quieren servir a Dios, ¿cuántos quieren servir a Dios? Oh, qué problema. Les voy a seguir leyendo entonces. El ejemplo más grande de servicio lo hizo su maestro. Todos en este lugar deberían tener el corazón así contrito y apretadito. ¿Qué significa eso, contrición? Cuando alguien te aprieta, del compromiso de servir. Porque no para pagarle, pues ni yo ni nadie le va a poder pagar la salvación a él. Pero por agradecimiento, lo mínimo que podríamos hacer es servirle. Desde el lugar que Él te habilite, pero servirle. Ahora, si te querés perder ese privilegio, te voy a decir algo que aprendí de la pastora. El que no sirve, no sirve. ¡Oh, qué duro! Te lo repito de vuelta. El que no sirve, no sirve. Qué duro parece, ¿no? Pero cuando Jesús iba buscando a alguien, se encontró con Pedro, con Jacobo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Producían, trabajaban, sacaban peces, iban a la red. ¿Qué le dijo? Sígueme. Estaba Eliseo trabajando con la tierra, con los bueyes, arando, produciendo para su familia. ¿Qué le dijo Elías? Ni siquiera sígueme. ¿Qué hizo? Le tiró el manto. ¿Y qué hizo Eliseo? Ya estoy ahí. ¿Para qué hago un asadito para la familia? Me despido, ahí voy. ¿O no? Hay que servir.
Pero me estás hablando de Eliseo, de Pedro, de Jacobo, de Juan. Sí, le estoy hablando de un labrador de tierra, le estoy hablando de un pescador de peces, le estoy hablando de un médico, le estoy hablando de un recaudador de impuestos, le estoy hablando de gente como usted, como usted y como usted, que está trabajando y produciendo ahí afuera para poder sustentar a su familia, pero que Dios hoy te dice: sígueme, 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 comprometete, necesito que me sirvas, que me sirvas, que me sirvas, que seas útil. Claro. Ay, pero ¿y para servir al Señor qué tengo que hacer? Y sí. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren servir a Dios? Vamos mejorando. Cuando les termine de decir qué hay que hacer para servir a Dios, ahí me bajaron las manos de vuelta. Comprometerse quiere decir que muchas veces vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan, cuando no nos gusta, en el tiempo que no queremos, cuando no queremos. ¿Les parece que no? Les cuento. Jesús habrá querido venir y que lo escupieran, que le pusieran una corona, que le pusieran vinagre para tomar. ¿Habrá querido eso? No, ¿verdad? Pero fue el precio que pagó. ¿Pedro habrá querido que lo crucificaran como a Jesús y encima que lo quemaran? ¿Pablo habrá querido que le cortaran la cabeza? ¿Felipe habrá querido que lo ataran a... ¿Sí? Pues mejor ni les cuento más, porque va a decir: Vivi, no vengo más a la iglesia. Los descuartizaron, los mataron, los vituperiaron, los tiraron a los leones. Los que querían servir y los que crearon la iglesia, los primeros, la iglesia primitiva, tuvo que dejar su vida a precio de sangre para que esto crezca. Por favor, iglesia, hoy hay otros problemas, hoy hay otras dificultades, pero no estamos padeciendo eso. Tenemos libertad para escuchar su palabra, estamos gordos, por favor. Tenemos la radio online, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Si usted quiere, hace clic. No solamente, el domingo no se quede en casa, venga al culto, pero hace así clic y a usted le aparece y puede escuchar la palabra. Decía hoy Pamela, tiene un montón para escuchar. Pero servir para que otros conozcan, servir para que la iglesia siga caminando, servir para que en los hospitales se conozca la palabra de Dios, para que le llevemos una palabra, una oración, servir para que en el medio de las plazas podamos repartir y que otros conozcan, que no solamente, por favor, aprovecho para enseñarles, hoy se van a entregar unos folletos. Yo no les pido que se lleven toda la bolsa, ni hagan una mega oferta de 180 trataditos cada uno. Llévese 10 cada uno. Pero no la obligación de decir, palabra de Cristo, y me voy. Por favor, orá antes de salir. Y como dijo hoy Pamela, provocá en el espíritu una situación donde puedas dar esa palabra. No tenés mucho para decir, no cuentes tanto si no tenés quizás. Entregalo, decirle, Jesús te ama, Él te quiere salvar. Seguramente te pueden llegar a agradecer, a insultar, a romperte el tratado adelante. Decirle sencillamente, Jesús te ama y te quiere salvar. Él te quiere bendecir. Y pedile a Dios cuando lo estás entregando que si hay sinceridad, si es buena tierra donde estás depositando, que algo el Espíritu Santo, porque si no salís con la compañía del Espíritu Santo no sirve, porque el que redarguye de pecado es Él. Nosotros servimos, Él trabaja en los corazones. Y presentarles la palabra de Dios. Y si alguien te pregunta, háblale de tu testimonio. No le empieces a hablar del apocalipsis, de lo que viene, no te compliques, es sencillo, es chiquito. Tráelos, convídalos, que acá el Señor va a ser como si fuera un hospital donde los bebés nacen y le van a dar la leche
para que crezca. Y después le van a dar vianda para que se nutra. Y después va a tener puchero para que salga después ellos y prediquen a otros. Pero él está esperando compromiso. Josué, cuando les dijo, mi casa y yo. Cuando pensaba en la palabra compromiso, a veces hacemos la palabra personal. Nosotros. Tengo que comprometerme con Dios. Tengo que empezar, suelo escuchar esto, tengo que empezar a hacer las cosas bien. Tengo que empezar a hacer las cosas bien. ¿Qué pasó en el medio que no estaban bien hechas? Bueno, hay oportunidad, hay oportunidad. Pero a veces pensamos que el compromiso es solamente algo personal, individual. Pero en este compromiso que Josué está haciendo involucra a alguien más. Y le dice, yo no sé ustedes qué piensan hacer, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Un mensaje donde poquito tiempo había pasado, donde él había repartido las tierras. Y empezaba, el mensaje seguía siendo puro, genuino, pero lo que iba cambiando era la gente, el compromiso, el servicio. Mientras estaba Moisés, pudo preparar Josué, Caleb, algunos, y después Josué preparó otros, y cuando se terminó eso, esas generaciones, dice que el pueblo volvió peor que antes. Y era un mensaje profético lo que le estaba diciendo Josué. ¿Ustedes se quieren de verdad volver a los otros dioses? ¿Ustedes no vieron que Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto? ¿Ustedes no vieron cómo se abría el Mar Rojo? ¿Ustedes no vieron cómo el ejército del faraón era tragado por las aguas? ¿Ustedes no vieron cómo reverdecía la vara de Aarón? ¿Ustedes no vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí? ¿Ustedes no vieron los milagros que Dios hizo cuando nos daba de comer en el medio del desierto? ¿No vieron cómo Dios nos abrigaba o nos daba refrigerio cuando era imposible que eso sucediera? Ustedes no vieron que ni mis ropas ni las suyas por 40 años no se gastaban. No lo vieron. Los milagros que Dios hacía, y que cuando se cansaron y tenían ganas de carne, les trajo las codornices. Todo eso no lo dice, yo se los estoy diciendo. Pero estoy segura que en el discurso le habrá dicho tantas cosas de su experiencia. Ustedes no vieron cómo Dios nos entregó lo que nos prometió, y que lo que Él dijo fue sí y amén y se cumplió. Y lo que Él nos decía, que había frutos del tamaño de algo impresionante, era verdad. Y cómo hizo que en la tierra donde solamente había piedra, ahí en el monte Hebrón, Caleb pudiera tener un lugar fértil para producir para su familia. Esos milagros los hacía Dios. Hoy lo sigue haciendo, iglesia. Él te va a sustentar, no va a dejar que tengas frío ni calor. Él no va a dejar que tengas hambre. Él no va a verte humillado. Pero hay algo que tenemos que hacer. Compromiso. Ante la primera de cambio, Israel volvía a lo mismo. Y necesitaba a alguien que le hablara. Y en la iglesia muchas veces hay vidas que parecieran que son como Israel. Y el Señor está esperando y te habla y te dice, vamos, hay que cruzar del otro lado. ¿Y usted sabe que eso va a ser real? ¿Usted sabe que hoy le anuncian que hay un momento donde Dios viene a buscarnos para llevarnos a la tierra prometida? Yo quiero estar en esa Canaán celestial. Yo quiero llegar donde hay una ciudad preparada que ni siquiera podemos imaginarlo. Usted no anhela, no añora ese lugar que el Señor te revela, que dice que va a descender como una novia ataviada a la ciudad de Jerusalén y se va a instalar el reino en este suelo de tierra. ¿Usted no lee la Biblia? Porque capaz que le hablo y usted dice, ¿de qué estás hablando, Vivi? De lo que va a pasar. ¿Sabe por qué tengo esperanza? Porque esta palabra que tiene vida se cumplió muchas veces en la mía.
Siempre que le creí tuvo cumplimiento. Y todo lo que dice el Señor en este libro es sí, amén. A pesar de mí, a pesar de usted, a pesar de quien quiera negarlo, lo que Dios dice es sí y amén. Y esa es mi esperanza. ¿Se acuerda lo que predicaba el pastor Diego el otro día? Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará su promesa. Nosotros no somos de los que, sino que avanzamos. Pero en ese avance, ¿qué es? Como allá afuera me salvo yo y los demás, ¿qué? Te necesita. Al que está ahí, a usted que se esconde a veces debajo de la luz medio oscura, los veo igual, a usted. Sí, a usted que dice no puedo, mirá mis problemas, a usted también le está hablando el Señor. A usted que dice no doy más, no aguanto, no sé cómo, no puedo. ¿Por qué Dios me ama? Porque te ama. ¿Por qué Dios me quiere? Porque te quiere. ¿Por qué Dios me perdona? Porque le pedís que te perdone. ¿Y por qué no le crees toda la demás parte? Que te da la fuerza, la gracia, la unción y el poder para poder ser más que vencedor. Si Él te ama, te quiere, te perdona, te busca una y otra vez, te necesita. Iglesia, te necesita. Pero necesita que salgamos de nuestras comodidades. ¿Qué son nuestras comodidades? Eso, estar cómodos. Y bueno, hoy no voy, si total hay otro para que lo haga. Y bueno, y yo, ¿para qué voy a ir a predicarle a otros? Sí, para eso están los hermanos. ¿Y para qué voy a hacer tal cosa si total? Mire que nos podemos perder el privilegio de poder tener cosas maravillosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Créalo que el servicio produce algo que usted ni se imagina. En los momentos más difíciles que me tocó pasar, lo que me sostuvo fue el gozo del Señor en el servicio. Pude experimentar que el Señor no te da felicidad de esa que les conté hoy, te da gozo. Y ese gozo es nuestra fuerza. El gozo de la salvación que viene a nuestras vidas nos da la fuerza. Lo creo. Y no se pierde si lo cultivamos, si lo cuidamos. Solo unos versículos más. Si quieren buscar Agos por allí en Primera de Tesalonicenses y después uno más y los voy a dejar tranquilos. Pero sí quiero leerles porque a veces nos quedamos con el Antiguo Testamento y usted me dice, pero Vivi, en el Antiguo Testamento ya pasó. Y ahora, bueno, ahora tenemos más compromiso que antes todavía. ¿Sabía, verdad, iglesia? Mucho más compromiso que antes. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 1, por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Está escribiendo una carta, ¿verdad? A un grupo que estaba reunido en la ciudad de Colosas, donde se había echado el fundamento y estaba creciendo la iglesia. Y a ese grupo le envía una palabra y le habla sobre el compromiso. Hermanos, no solamente veo que a veces cuando hablamos con nuestros hijos, ¿no le pasa a usted? Por favor, te lo suplico, por el amor de Dios, lávate los dientes. Por favor, te lo ruego, levantá la ropa que queda tirada en el baño. Por el amor de Dios, te pido, entra a bañarte. ¿No les pasa? ¿No les pasa? No me pasa con David, ¿eh? Con David no me pasa. No. A veces el Señor te está diciendo, por el amor de Dios, te pido, crea lo que te digo en mi palabra. Por el amor de Dios te pido.
Pedí perdón, humillate y buscá la comunión con Dios. Por el amor de Dios te pido. Dejá las cosas que te traen lastre y por favor buscá de mi presencia. Por el amor de Dios te pido. Confía en mi palabra que no te miento. Por el amor de Dios te pido, dejá de pecar. ¿Nunca lo escucharon a Dios decir eso? ¿No? Porque ustedes son perfectos. ¿Saben las veces que me tuvo que decir a mí? Nena, por el amor de Dios te pido, deja de hacerte. Aprendí también. Hay tantas cosas que aprendí. Qué bueno, Señor, que me seguís enseñando. La timidez, aprendí, es soberbia disfrazada. Es mentira que somos tímidos. ¿Sabes cómo lo aprendí? El Señor me curó de eso, porque mi adolescencia, mi juventud y muchos años pensé que era tímida. Qué mentirosa, qué mentiroso el diablo. Era soberbia disfrazada, porque tenemos vergüenza de que se burlen, de hacer el ridículo, de no hacerlo bien, de que nos critiquen. Estamos mirando a los demás porque queremos nosotros quedar bien. Mentirosa. Y el Señor me enseñó y me sigue trabajando. Bueno, va haciendo sus logros el Señor. Ahora le tengo que decir, Señor, dale un poco de timidez, por favor, a esta chica, pues. Se excede. Pero lo hizo Él así. Y lo que Él hace es perfecto. Y esa es la obra del Señor. Pero les dice, les ruego, pero hay otra palabra que usa que no nos gusta escuchar. Les exhorto. No es que los reto, no es que los maltrato. Les estoy redarguyendo para que entiendan que tienen que hacer esto, le dice a los colosenses. Y por las dudas le aclara que lo hace en el Señor Jesús para que no se enojen. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros? Yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Ustedes aprendieron, verdad, de sus mayores cómo hay que servir a Dios? ¿Aprendieron cómo hay que servir a Dios? Con temor, con reverencia, con santidad, con consagración. ¿Así? Aprendieron. Los que no aprendieron porque se integraron, ¿no están aprendiendo cómo servir a Dios? Sí, con temor, con reverencia, con consagración, con santidad. Porque hay que servirlo, pero no de cualquier manera. Porque si no, nuestro servicio no es como yo quiero, cuando yo quiero, de la manera que a mí me gusta. No es así. Servimos, pero estamos bajo. Y solo Walter lo aprendió. Estamos bajo autoridad. Quiero servir, pero necesito que me conduzcan, que me guíen. ¿Somos pueblo o no? Necesito servir, debo servir, pero tiene que haber una guía que nos conduzca y hay una manera de hacerlo. No es como se me da la gana. Yo pienso que es así. Si yo no me someto al que veo, soy una mentirosa. No se lo digo a usted para que no se ofenda, me lo digo a mí misma. Si yo no me someto al que veo, al que tengo, soy una mentirosa porque no me estoy sometiendo a aquel que no lo veo. Porque el que lo puso acá es Dios. ¿Tiene alguna duda, iglesia? Le pregunto, iglesia, ¿tiene alguna duda que el pastor que está pastoreando lo puso Dios en este lugar? La tercera, como Josué, adelante del pueblo. Iglesia, ¿tiene alguna duda que el pastor Diego Tobgil es el que el Señor puso en este lugar para pastorear el pueblo que está en Nazar 1853? Gloria a Dios. Porque si usted tiene dudas, no sirve. ¿Suena duro lo que digo, feo? Es la verdad de Dios. Necesitamos servir, pero hay alguien que conduce, que dirige. Hay alguien que dice, ¿sabe lo que le dijo al profeta? Te di poder y autoridad para que subas, bajes, pongas, hagas. ¿No le dijo así? Jeremías capítulo 1, versículo 19, léalo si quiere. Pelearán contra el Cordero, tenía ese coro para el día de hoy.
y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Sí? Iglesia, ¿cómo vamos a hacer? Hoy Pamela pedía en una oración y lo llamó a Waltercito para orar, para que estemos en unidad. Dígame cómo vamos a ser útiles, cómo vamos a servir, cómo vamos a pelear y combatir contra el diablo que usa estrategias y argumentos si no tenemos certezas de quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos. Quiere que sirvamos, quiere compromiso. El compromiso es con Dios y con el ministerio. El compromiso es con Dios y con el ministerio. Y le dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, por favor, así abunda más y más y más. Y termino con esta escritura en el libro, si querés, hago poner Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Yo me hice 5 anotaciones. ¿Qué cualidades debe tener un cristiano que quiere servir a Dios y que quiere estar comprometido con Dios? Tiene que ser temeroso de Dios. Tiene que andar en el camino de Dios. Tiene que amar a Dios más que a todas las cosas. Tiene que servirle y tiene que guardar su palabra. Pero dice en Colosenses, capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Yo quiero que usted esté lleno de conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, no la mía. Ni de la de Walter, ni de la de Pablo, ni de la de Mari, ni de la voluntad de Diego. No me contradigo. Si nosotros estamos siendo usados e instrumentos por Dios, entonces lo que ministremos será la voluntad de Dios. Y usted necesita hacer la voluntad de Dios. Y debe orar y tiene que tener la responsabilidad de orar cada día para que la voluntad de Dios esté instalada en este lugar. Porque aquí no entra 1, 2, 3. Lo vio, ¿no? Que son muchos más. Y esa puerta, como lo profetizó hace muchos años el pastor que ya está en su presencia, que todo aquel que entre por ese lugar, cuando eran todavía unas puertas de hierro verdes, de lata, que todas las personas que entren por ese lugar sientan algo diferente. Sientan que el Espíritu Santo los toca, sienta que la palabra los compunge, sienta que la voz de Dios los está llamando. Y eso sigue pasando hoy. Sí, con todas las dificultades que tenemos en el 2023. Con toda la mundanalidad que quiere entrar dentro de la iglesia. Necesita hombres y mujeres que le crean a Dios y a su palabra. No que usen argumentos diferentes ni filosofías huecas. No. La palabra de Dios. Pueden tener estrategias maravillosas porque el hombre y la mujer se la pasan diseñando cuestiones para hacerlo mejor. Pero eso, si no está saturado por el poder del Espíritu Santo, si no reina y gobierna la palabra, no pasa nada. Necesita hombres y mujeres que vivan la palabra. Hombres y mujeres que le crean cuando se les predica y que dicen qué lindo mensaje. No. Quiere hombres y mujeres que no solamente tengan 80, 70, 90 para los viejitos. Necesita que ellos estén comprometidos con Dios. Que ustedes estén comprometidos con Dios. Jóvenes, adolescentes, para que el pecado no los arrastre. Mujeres, hombres, matrimonios como Josué. Mi casa y yo, mi casa y yo. ¿Cuántos de los que están acá quieren comprometer? Sí, a tu hijo, a tu nieta, a tu nieto, a los que tenés por debajo, comprometelos. Es lo mejor que podés hacer. Rendilos al Señor, como hizo Ana con Samuel. Y le dice,
para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Escuchó? Tiene que andar como es digno de Él, pero a aquel no le gusta. Tiene dos problemas, diría mi tía negra: que le guste y que le deje de no gustar. Así. Pero la tía iba muy directo. Tenemos que andar como es digno del Señor. Eso va a recibir muchas veces la crítica de algunos que no comprenden. Nosotros a eso no los tenemos que despreciar, los tenemos que amar y tratar de con nuestra vida, tratar de poder acompañarlos para que entiendan cuál es la verdad. Pero nosotros tenemos que andar como es digno del Señor. Dice la palabra, sabiendo cuál es su voluntad, agradándole en todo y llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo hacemos para ver el fruto de toda buena obra? Si yo me acerco a tu vida y lo único que tengo es una crítica permanente, si yo me acerco a tu vida y lo único que tenés es queja, si yo me acerco a tu vida y estoy necesitando que me des de comer, que me des alimento, algo fresco, que me des una palabra de aliento y lo único que encuentro es la queja, la molestia, el enojo, el malestar. No hemos crecido, no hay compromiso con Dios. Así nos necesita, agradándole en todo a Dios. Ya llegaste, Vivi, no sabes lo que me falta, hermano. No te das una idea cuánto me falta para agradarle en todo a Dios, pero sí te garantizo algo. Todos los días lucho para poder en esto como hice hoy. ¿Qué me queda bien? A ver, hoy me voy a poner, cuando me llamó el pastor que me dijo que me tocaba, ¿qué me puedo poner para estar agradable delante de la presencia de Dios? No para usted. Lo que en mi convicción es agradable delante de la presencia de Dios. ¿Entiende lo que le digo? Y no juzgo, ni critico. Sirvo, porque si no sirvo, no le sirvo a Dios. Y yo necesito servirle, porque para eso estamos, para ser instrumentos de bendición. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y este versículo se los regalo como último. Les hablé hoy de la felicidad. No sabés, mi hijo es abogado. No sabés, mi hijo es experto en derecho. Sabés, mi hija. Disfrutaron del momento. ¿Sabés cuál es el gozo más grande? Que tengas salvación. Gozate en eso. Si lograste alcanzar, para que no se pierdan. Dice el último, con gozo, no con felicidad. Porque a veces tenemos ganas de llorar. ¿No le pasó nunca? A veces llegamos a la iglesia con ganas de llorar. Y a veces estando en la iglesia nos da ganas de llorar. Pero no me habla de la felicidad momentánea. Con gozo. Yo hoy estoy aquí con un profundo gozo. Hubo un tiempo, hace muchos años atrás, muchos, ni siquiera estaba casada. Y servía trabajando en el coro, tocaba la música. Y había ciertas cuestiones que no me estaban haciendo bien. Y yo venía y lo hacía igual el servicio, pero estaba mal. Estaba triste, no estaba enojada. Estaba muy triste, porque había cosas que no estaban bien. Y yo no las hablaba y estaba triste. Y hablando con mi tía, me pregunta, ¿qué te pasa? Voy, pero no tengo ganas de estar, tía.
Voy porque sé que tengo que cumplir con Dios, pero no tengo ganas de estar ahí. Lo hago por respeto y temor a Dios, pero no está bien. Y yo pensé que la tía me iba a decir: ay, mi vida, pobrecita, hermosa de mi corazón y de mi alma, decime quién es el sinvergüenza, atrevido y contumaz, que yo voy y lo agarro ahora. ¿Ustedes piensan que me dijo eso? Muy mal hecho me dijo. Porque todo ese servicio que estuviste haciendo no sirvió para nada. Y eso me dolió más que lo otro, pero de una forma diferente. ¿Viste cuando dice que la palabra entra como una espada que te corta, pero que a la vez te cura? Y le dije: ¿cómo hago entonces? Porque yo no lo puedo resolver esto. No, me dijo la tía, claro que no, pero Dios sí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a orar. Y empezamos a orar. ¿Sabes qué pasó, iglesia? Dios cambió todas las cosas. ¿Fue en el momento? No. Pero yo entendí, luego pasé al altar, permití, iglesia, permití que el pastor me ministre, porque a veces no nos dejamos ministrar. Pasé al altar no como una costumbre, pero ese día el Señor me ministró. Desde ese día hasta el día de hoy, he llorado un montón de veces. He llorado muchas, pero nunca más de tristeza, a pesar de las cosas que he vivido dentro de la iglesia. El gozo del Señor ha sido mi fortaleza. Iglesia, si quiere compromiso con Dios y servicio, busque que no le falten las cosas que Dios le da. Busque el gozo en el servicio. Busque el gozo de hacerle bien a tu hermano, a tu hermana, a tu hermano y a tu hermano y a tu hermana. No importante de qué linaje, de qué apellido, de qué familia es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. Él la compró con sangre. No la compraste tú, no la compraste tú, la compró mi Jesucristo. Y todos los que estamos aquí valemos la sangre de Cristo. Oh, santo, santo. Por favor, iglesia, comprométase con gozo, dando gracias, por favor, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Gracias, Señor. Él me trasladó de la bajeza, iba hacia el infierno, me dio la oportunidad de ser trasladado al reino de los cielos. Usted está todavía en la tierra, pero somos hijos de Dios y tenemos que representarlo y tenemos que llevar el mensaje y tenemos que servir. ¿Quién? Usted, el último, el del medio, cada uno. ¿Para qué sirvo, pastor? ¿Para qué sirvo, pastora? Heme aquí. Necesito que vengas a limpiar el martes. ¿Qué tema que toqué? ¿Qué tema que toqué? No, el martes no puedo. Trabajo, estoy cansado. Tengo familia. Veo, no sé, como más de 80 y pico, 90 personas. Uno que se comprometa. Uno. Gracias. Otro que se comprometa. Lo más chiquito. Gracias. Compromiso es con Dios. Y vamos a necesitar para más, porque no solamente para mantener el salón limpio donde ustedes vienen a gloriarse y a venir a buscar de la bendición de Dios, vamos a necesitar mucho más.
para trabajar como están trabajando ahora las mujeres en el fondo, atendiendo a los niños, donde va creciendo y creciendo y creciendo la escuelita, y se va a necesitar más para honrar, alabar y glorificar su nombre, y se va a necesitar más para que te reciban en la puerta, y se va a necesitar más para que se lleve el evangelio y se predique, y se va a necesitar más para que el reino se extienda, y se va a necesitar más para que puedan manejar el internet, porque no somos eternos. Se necesita. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios en esta tarde? ¿Cuántos quieren hacer un compromiso y un pacto con Él? Por favor, piense lo que le estoy diciendo. Le estoy hablando de compromiso con Dios. ¿Cuántos quieren? Pasan años y años y años, y veo a muchos de mis hermanos con los que fuimos creciendo, que siguen sirviendo y siguen estando, cantando en el coro, detrás de una cámara, allá arriba, y les son fieles al Señor. Y agradezco por esas vidas, porque han cimentado raíces en Cristo, y eso quiere el Señor para su iglesia. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuántos quieren comprometerse con Él? No sé para qué te necesita Dios, pero te lo garantizo, como un cheque en blanco te lo firmo, te necesita. No podemos servirle de lejos. Todo lleva decisiones en la vida. Y si elegís servir al Señor, es la mejor elección que podés hacer. Aunque lo pierdas todo, Él no te va a dejar que pierdas nada. Sígueme, Pedro. Sígueme, Pedro. Déjalo todo. Estaba dejando el trabajo, tenía que darle de comer a su mujer, a sus hijos. Tenía una suegra que atender. Y lo dejó todo. Todo. Y cuando un ratito dudó, porque vio que las cosas con Jesús no iban como él esperaba, volvió otra vez de nuevo. Y le preguntó Jesús en ese momento: Pedro, ¿me amas más que estos 153 pececitos? Pedro, por segunda vez, ¿me amas más que estos? ¿A qué ama más, iglesia? Te llamé para que seas pescador de hombres. Te llamé para que atraigas hacia mí muchos, hacia mi reino. Yo no sé si vas a ser un Pedro, o si vas a ser un Lucas, o si vas a ser un Felipe. Pero Felipe hizo estragos en Samaria. Se sacudió ese lugar con prodigios y milagros, con todo un trabajo anterior que Dios había hecho, y la samaritana, Jesús, perdón. No tenés idea lo que Dios puede hacer con tu vida cuando estás comprometido con Él. Cuando todo lo que tenés, tu vida, tus bienes, tu familia, tu futuro, lo entregás convencido en las manos de Dios de que es el mejor lugar donde pueden estar. Y cuando le decís: heme aquí, yo iré, Señor, Él está esperando ese compromiso, iglesia. La gente se muere, se seca allá afuera, está seca. Hay gente que está sentada en las bancas de las iglesias y está seca, no tiene vida. Y el Señor está esperando y confiando en cada uno de nosotros. Cantamos y los dejo, no para que sea una costumbre, por favor, pasar al altar. No es una rutina, es solo aquel que tenga la necesidad de comprometerse con Dios para hacer un mejor servicio. Necesita, a la verdad, a mí esa es mucha, pero los obreros son pocos. Y el Señor necesita obreros para su mies.